Mel Gibson no era solo una estrella, era considerado un verdadero artista. En 1995 dirigió y protagonizó Corazón Valiente. No fue únicamente una película, sino un fenómeno cultural global y una obra emblemática del cine épico. En la ceremonia del Oscar de 1996, Gibson consolidó su legado al subir al escenario con 2 estatuillas, Mejor Director y Mejor Película. Para el público, era el rey de Hollywood, una figura admirada, asociada con valores familiares y ampliamente respetada. Sin embargo, detrás de la sonrisa del héroe y del prestigio de los premios, se ocultaba un temperamento marcado por una ira profunda e inestable que aún no había salido completamente a la luz. La imagen cuidadosamente construida comenzó a quebrarse en 2006. Ese año fue detenido por la policía en Malibú por conducir bajo la influencia de sustancias. El incidente no se limitó a una infracción vial. El informe policial documentó declaraciones verbales extremadamente ofensivas y discriminatorias dirigidas contra un grupo religioso específico, atribuyéndole de manera general conflictos históricos. La reacción pública fue inmediata y severa. El ídolo mostró un rostro intolerante. Gibson se disculpó, ingresó a rehabilitación y atribuyó su conducta al alcohol. Aún así, quedó abierta una pregunta clave. ¿Las sustancias provocan ese comportamiento o simplemente eliminan los filtros que ocultan prejuicios ya existentes? Con el tiempo, se volvió evidente que no se trataba de un episodio aislado, sino de un patrón. El punto más grave llegó en 2009, tras el fin de un matrimonio de larga duración. Gibson inició una relación intensa y altamente mediática con la música rusa Oksana Grigorieva. Tuvieron una hija juntos. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente y se transformó en un entorno conflictivo y emocionalmente dañino. En 2010, la relación colapsó. Oksana abandonó el hogar y solicitó una orden de restricción. Ella no presentó solo acusaciones. Aportó grabaciones de conversaciones telefónicas que había realizado y que posteriormente se hicieron públicas. Cuando estos audios llegaron a la prensa, no fueron simplemente incómodos. Contenían indicios claros de conducta delictiva. Por primera vez, el mundo escuchó directamente el verdadero tono de Mel Gibson. El hombre que aparecía en esas grabaciones no era un héroe, sino una persona profundamente alterada, utilizando lenguaje agresivo, ofensivo, misógino y discriminatorio, además de amenazas verbales graves. Más allá de las palabras, los audios también documentaban la acusación de un episodio concreto de violencia física. En las grabaciones, Oksana, visiblemente asustada, afirmaba que Gibson había ejercido fuerza física contra su rostro mientras ella sostenía al bebé. La respuesta de él no fue una negación clara, sino una reacción que implicaba aceptación de responsabilidad. Ante pruebas auditivas tan directas, la sociedad se vio obligada a enfrentar una realidad incómoda. Cómo el privilegio, la fama y el poder pueden funcionar como un escudo que retrasa consecuencias que serían inmediatas para cualquier otra persona. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un simple escándalo mediático. Se convirtió en una investigación penal formal por violencia doméstica. La oficina del sheriff del condado de Los Ángeles abrió el proceso de inmediato. Mel Gibson, ganador de 2 premios Oscar y símbolo del cine épico, enfrentaba ahora una acusación criminal respaldada por evidencia de audio. Un juicio público habría significado una exposición global humillante. En marzo de 2011, en un tribunal silencioso, Mel Gibson aceptó un acuerdo legal. Se declaró no contest a un cargo menor de agresión conyugal. En el sistema jurídico de California, esta declaración equivale a una condena. No implica inocencia, sino el reconocimiento de que la Fiscalía contaba con pruebas suficientes para sostener la culpabilidad más allá de toda duda razonable. La sentencia incluyó 3 años de libertad condicional y la obligación de completar un programa de orientación sobre violencia doméstica de 52 semanas. Aunque evitó la cárcel, pasó casi una década apartado de la industria y marcado por el rechazo público. El legado de Mel Gibson quedó definido por una contradicción difícil de ignorar.
un creador premiado y técnicamente brillante, cuya propia voz registrada permanece como la evidencia más contundente de una conducta reprobable. Al observar su trayectoria, surge una reflexión distinta pero inevitable. ¿Es posible valorar una obra artística sin enfrentar la responsabilidad ética del individuo que la creó? ¿O el reconocimiento cultural termina, de manera indirecta, normalizando comportamientos que la sociedad afirma no aceptar? Sean Penn nunca fue una estrella de cine en el sentido tradicional. No era un héroe convencional, no era un galán. Era el bad boy, el posible nuevo De Niro, un actor de una intensidad volcánica e intimidante. El hombre que más tarde ganaría 2 premios Oscar por sus interpretaciones profundamente conmovedoras en Mystic River y Milk. La voz de la igualdad. Era y sigue siendo un actor serio, un hombre que exige respeto, y que aborda su oficio con una intensidad de vida o muerte. Pero en la década de 1980, esa intensidad no se limitaba a la pantalla. Fuera de ella, Sean Penn era un peligro público, una bomba de tiempo ambulante de ira pura y sin filtros. Era famoso no solo por su actuación, sino por su temperamento incontrolable. En 1985, fue detenido tras involucrarse en un enfrentamiento físico con un periodista británico, en el que utilizó un objeto contundente. Toda su vida era una confrontación constante. Y esa ira no estaba reservada únicamente para las cámaras. También se manifestaba en su vida privada. En 1985, se casó con la mayor estrella pop del planeta, Madonna. Su matrimonio no fue un romance, fue una tormenta. Los tabloides los apodaron Poison Pens. La relación estuvo definida por celos tóxicos, paranoia y, según numerosos informes, episodios de violencia física. Era un hombre completamente y peligrosamente fuera de control. Esto nos obliga a analizar la compleja relación entre el genio artístico y la inestabilidad emocional. ¿Acaso la misma intensidad que impulsa una actuación premiada es la que termina consumiendo la vida personal del artista? Antes de analizar las dudas y sospechas alrededor de este caso, cuéntame dónde viste este video y comparte tu opinión sobre lo ocurrido. Leeré cada comentario y lo difundiré por todo el mundo. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para ser el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Pero la ley se estaba acercando. En 1987, Sean Penn ya no era solo un actor iracundo, se encontraba en libertad condicional. Había sido condenado por 2 incidentes separados de agresión contra fotógrafos. El juez, cansado de su arrogancia, le impuso una sentencia suspendida. Era una advertencia final, una correa de oro. Las reglas eran simples: mantenerse alejado de los problemas durante 1 año. Nada de más peleas, nada de más agresiones. De lo contrario, iría directamente a prisión. Sean Penn fue incapaz de seguir esas reglas. La historia de su caída comienza en el set de su nueva película, Colors, Colores de Violencia, una obra audaz sobre pandillas callejeras de Los Ángeles. Penn era la estrella, interpretando a un policía duro e impulsivo. Estaba, como de costumbre, completamente inmerso en su personaje. La fecha era junio de 1987. La película se filmaba en Venice, California. Era un rodaje tenso y difícil, y Penn se encontraba al límite. Ese día, un hombre de 34 años llamado Jeffrey Klein estaba presente en el set. No era un actor principal, era un extra. También era, según se informó, un músico y compositor aspirante. Klein tomó una pequeña cámara e intentó capturar una imagen de manera discreta. Lo que ocurrió a continuación no fue un acto de divismo, fue un acto de agresión física. Sean Penn vio el destello y el volcán entró en erupción. Según el informe policial y los testimonios judiciales, Penn no llamó a seguridad, no le pidió al hombre que se detuviera. Explotó, avanzó de forma agresiva hacia el extra, visiblemente aterrorizado. Estaba gritando y utilizando lenguaje ofensivo. Según los informes, también realizó un acto de contacto corporal ofensivo dirigido al rostro del hombre. Luego atacó.
Se produjo una secuencia intensa de agresiones físicas que se prolongó durante aproximadamente 30 segundos. Penn golpeó a Klein en la región facial y en las costillas. No se detuvo, continuó aplicando fuerza hasta que el hombre terminó en el suelo. Otros miembros del equipo tuvieron que intervenir físicamente para apartar al ganador del Oscar del Extra. Jeffrey Klein fue trasladado al hospital. Presentaba contusiones, heridas abiertas y mostraba claros signos de trauma físico y emocional. Aquí observamos la colisión entre la percepción de impunidad de una celebridad y la rigidez del sistema judicial. ¿Puede el estatus de estrella mitigar las consecuencias legales una y otra vez? ¿O existe un punto de ruptura en el que la ley se vuelve ciega ante la fama? No se trataba de un paparazzi en la calle. Era un trabajador dentro de su propio set de filmación. Sean Penn acababa de agredir de forma pública a un hombre mientras aún se encontraba en libertad condicional. Fue acusado formalmente de agresión. Fue llevado de nuevo ante el mismo juez que le había dado su advertencia final. Sean Penn, el artista, el genio, estaba acorralado. No había defensa posible. Fue sorprendido en flagrancia, cometiendo exactamente el delito que había prometido no volver a cometer. Se declaró no contest a la agresión. A los ojos de la ley, esto equivale a una declaración de culpabilidad, y el 7 de julio de 1987, el juez dictó sentencia, revocó la libertad condicional de Sean Penn y condenó a la estrella de cine de 26 años a 60 días en la cárcel del condado de Los Ángeles. Fue ubicado en un área de alta seguridad por su propia protección. La experiencia lo transformó. Cumplió 33 de los 60 días de su condena. La historia de Sean Penn es una mirada fascinante a la naturaleza de la ira. Es un hombre que hasta hoy sigue siendo definido por su intensidad. Pero ahora también es un actor ganador de 2 premios Oscar. Es un reconocido humanitario, el hombre que fue personalmente a Haití tras el terremoto y a Nueva Orleans después del huracán Katrina. Es una contradicción viviente. Un hombre de profunda compasión por multitudes lejanas y un hombre de profunda ira hacia quienes se acercaron demasiado. Es un genio y es un infractor condenado. Al contemplar la trayectoria de Penn, que oscila entre la violencia física contra individuos cercanos y el sacrificio humanitario por multitudes distantes, nos vemos obligados a formular una reflexión final ligeramente distinta. Podría ser que la energía, que impulsa tanto la furia destructiva como la pasión heroica, sea la misma fuerza primitiva, y que la sociedad decida tolerar los demonios personales de un genio, siempre que, en ciertos momentos, estos se canalicen hacia causas consideradas nobles. A finales de la década de 1990, Robert Downey Jr. no era un héroe. Era una advertencia viviente. Un hombre tan consumido por sus conflictos internos, tan irremediablemente dependiente de sustancias, que el mundo lo vio en tiempo real mientras uno de los talentos más brillantes se hundía en una autodestrucción profesional y terminaba, finalmente, encarcelado en una institución penitenciaria estatal. Su historia no trata solo de dependencia. Es una historia de infracciones legales, de una espiral aterradora de varios años impulsada por sustancias que transformó a un genio nominado al Oscar en una persona con un historial criminal grave. La historia de su caída comienza con su talento. No era solamente una estrella, era un prodigio, un genio de la actuación desde muy joven. En 1992, con apenas 27 años, hizo lo imposible. Se convirtió en Charlie Chaplin con una interpretación tan impresionante que obtuvo una nominación al Oscar. Lo tenía todo: talento, carisma, futuro. Pero también tenía un secreto, una lucha contra la dependencia que arrastraba desde la infancia. Y a mediados de los años 90, ese secreto estalló. Su vida se volvió un expediente policial caótico e ininterrumpido. Esto no fue un solo error. Fue un patrón implacable de autodestrucción. Todo comenzó en 1996. Lo detuvieron en Sunset Boulevard por exceso de velocidad, pero no fue solo una multa.
Cuando la policía revisó su Porsche, encontró de todo: sustancias ilícitas de distintos tipos y un arma de fuego cargada escondida bajo su asiento. Era una persona bajo la influencia de sustancias y estaba armada. Fue arrestado y acusado de posesión de sustancias controladas y portación ilegal de arma, ambos considerados delitos graves. El mundo quedó en shock. El intérprete de Chaplin era un consumidor frecuente de sustancias. Esta trayectoria plantea una pregunta sobre la naturaleza de la genialidad. La sensibilidad extrema necesaria para crear arte de alto nivel es la misma vulnerabilidad que predispone al artista a una inestabilidad emocional severa. Le dieron una correa de oro. Era una superestrella. El juez no lo envió de inmediato a una institución correccional. Le otorgaron libertad condicional y le ordenaron asistir a rehabilitación. Una persona común estaría aterrorizada. Una persona común se detendría. Robert Downey Jr. no actuó como una persona común. Tenía una dependencia severa. Apenas 3 semanas después, mientras estaba bajo fianza, hizo algo tan extraño y alarmante que se volvió la historia definitiva del fondo del pozo en Hollywood. Por su propia admisión, estaba completamente bajo la influencia de sustancias. Fue detenido otra vez, ahora por invasión de propiedad, y el sistema aún le dio una oportunidad y otra y otra. Durante 3 años seguidos, los tribunales prácticamente le suplicaron que se salvara. Entró y salió de rehabilitación una docena de veces. Lo enviaban a un programa de 90 días, y se iba por la puerta trasera a los 3 días. Le ordenaban hacerse pruebas toxicológicas y simplemente no aparecía. Estaba jugando un juego peligroso con el sistema judicial de Los Ángeles. En sus propias palabras, era un peligro extremo para sí mismo. Aquí aparece el dilema del sistema judicial. ¿Hasta qué punto la clemencia repetida, concedida con frecuencia a figuras públicas, funciona no como ayuda, sino como un facilitador involuntario para que la conducta de riesgo continúe hasta el punto de quiebre? Y en 1999, el sistema finalmente actuó. Lo llevaron una vez más ante un tribunal. Esta vez, frente a un nuevo juez, Lawrence Mira, conocido por no ser fan de Hollywood. Sus abogados presentaron el argumento habitual: es un artista, está enfermo, necesita ayuda, no encarcelamiento. El juez Mira ya había escuchado suficiente. Ordenó que el actor nominado al Oscar se pusiera de pie y dictó una de las sentencias más duras, impactantes y directas en la historia de las celebridades. Miró a Downey y no vio a una estrella, sino a un reincidente. Enumeró, una por una, cada oportunidad que había recibido, cada rehabilitación de la que se había escapado, cada prueba que había fallado. Y dijo: no seré el juez que después de que ocurra algo fatal tenga que leer que fui yo quien lo dejó ir. Luego le dijo: te estoy sentenciando al tiempo que tú mismo te has impuesto. Y cayó el martillo. 3 años en la prisión estatal de California. La sala estalló. Downey se derrumbó en su silla llorando. Fue una onda de choque. Esto no eran 30 días en una cárcel del condado. No era una advertencia ligera. Era tiempo real en un régimen cerrado. Robert Downey Jr., el actor más brillante de su generación, era ahora un condenado. Lo esposaron y lo sacaron del tribunal. Fue enviado a la institución de tratamiento por abuso de sustancias y prisión estatal de California en Corcoran, el mismo lugar que albergaba a delincuentes de alta peligrosidad. Ya no era Robert Downey Jr., era el interno número 500522. Lo colocaron en la población general. Su trabajo era lavar ollas y sartenes en la cocina por 8 centavos la hora. Fue la caída definitiva. El hombre que lo tenía todo estaba ahora, por sus propias acciones, en el fondo absoluto de la experiencia humana. Cumplió 1 año de su condena de 3 años y obtuvo libertad condicional anticipada. Salió de la institución y en un último giro trágico de su enfermedad, tuvo una recaída. Fue detenido 2 veces más en el año 2000. En 2001 lo despidieron de su nuevo programa de televisión. Oficialmente era no asegurable. Estaba acabado. Al mirar este punto oscuro, antes del renacimiento que llegaría años después, nos obliga a una pregunta final ligeramente distinta. ¿Será que
Para algunas personas, la claridad mental solo aparece cuando la vida toca su límite, insinuando que el fondo del pozo no siempre es el final, sino la primera base sólida para construir una vida nueva. Es el antagonista tatuado que empuña cuchillas en La balada del pistolero. Es el intimidante Trejo en Heat. Ha participado en más de 400 películas y, en casi todas, interpreta al mismo tipo de personaje. El hombre endurecido por el sistema penal, el ejecutor de organizaciones ilícitas, el recluso, la figura a la que nadie debería desafiar. Su imagen de tipo rudo es la más auténtica y amenazante del cine. Durante décadas, el público no supo por qué era tan convincente, porque nunca parecía estar actuando. La razón es simple, no estaba actuando. El Danny Trejo que aparece en pantalla es el hombre que fue. No es una estrella que tuvo problemas legales ocasionales. Es alguien con un pasado violento y condenas que, contra todo pronóstico, se convirtió en actor. Su historia es el reverso de todas las demás, y quizá la más intensa. Comienza en la década de 1940 en Los Ángeles. No fue un actor infantil, sino un niño expuesto desde temprano a la dependencia química. No creció solo en un barrio difícil, sino en un entorno profundamente ligado a actividades ilegales. Su héroe y mentor era su tío Gilbert, descrito como carismático y exitoso, pero involucrado en robos con uso de fuerza. Danny quería ser exactamente como él. No fue desviado del camino. Fue preparado para recorrerlo. A los 8 años, actuaba como vigilante. A los 10, recibió su primer encargo. A los 12, fue inducido al uso de sustancias opioides. Antes de analizar las dudas y sospechas alrededor de este caso, cuéntame dónde viste este video y comparte tu opinión sobre lo ocurrido. Leeré cada comentario y lo difundiré por todo el mundo. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para ser el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Ahí terminó su infancia y comenzó su vida criminal. Esta iniciación temprana plantea una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto la influencia familiar directa anula el libre albedrío de un niño, convirtiendo el destino criminal en una herencia más que en una elección? Entraba y salía de centros de detención juvenil con tanta frecuencia que los custodios lo conocían por su nombre. Era un ciclo constante. Detención juvenil, algunos meses en libertad, delitos con uso de fuerza, sustancias y regreso al encierro. Del centro juvenil pasó a la cárcel del condado y luego a las prisiones más conocidas de California, San Quentin, Folsom y Soledad. Dentro del sistema penitenciario, trabajó para una red de distribución de sustancias. Era enviado cuando alguien necesitaba ser presionado. En sus propias palabras, sentía que había llegado a la cima del mundo criminal. Pero el episodio más grave aún estaba por venir. El 5 de mayo de 1968, dentro de la prisión estatal de Soledad, las tensiones estallaron en un motín en el patio. El ambiente era de caos total. Durante la confusión, un agente penitenciario fue golpeado en la región de la cabeza por un objeto contundente y cayó con lesiones graves. Tras el control del motín, los responsables fueron señalados y Danny Trejo fue identificado como el principal sospechoso de haber lanzado el objeto. No se trataba de un cargo menor, era una acusación de intento de quitar la vida a un agente penitenciario. En la California de 1968, esto implicaba enfrentar la sanción máxima prevista por la ley. Tenía 24 años y fue colocado en aislamiento a la espera del juicio. Ese momento plantea una reflexión profunda. ¿Es necesario enfrentarse a la posibilidad real del final para que una persona considere por primera vez una transformación moral auténtica? En un giro casi increíble, el caso fue archivado por falta de testigos confiables. Danny Trejo fue liberado bajo libertad condicional en 1969 y cumplió su promesa. Abandonó definitivamente el consumo de sustancias opioides y dedicó su vida a ayudar a otros. Se convirtió en consejero en procesos de recuperación. Durante 15 años fue simplemente eso, un consejero, sobrio, trabajando y viviendo en equilibrio. En 1985,
Un joven en recuperación al que Trejo apoyaba lo llamó en pánico, al borde de una recaída. Trejo tomó su auto y condujo hasta el set donde el joven se encontraba. No fue para actuar, sino para ayudar. Al entrar al set de Runaway Train, con la apariencia de un ex recluso tatuado, fue reconocido por Edward Bunker, guionista y exconvicto que había compartido prisión con él en San Quentin. Bunker lo miró el guión y le hizo la pregunta que cambiaría su vida. «Danny, ¿puedes interpretar a un preso?» Trejo se rió y respondió que conocía todas las cárceles de California. Fue contratado como extra y rápidamente promovido a un papel con diálogo. Danny Trejo, exconvicto por robos con uso de fuerza, boxeador en prisión y hombre que enfrentó la sanción máxima, se convertía en una estrella de cine. Su historia representa una de las redenciones más intensas de Hollywood, y al reflexionar sobre su éxito global, surge una pregunta final, formulada de otra manera. Al transformar su pasado violento y su apariencia intimidante en arte, Trejo logró resignificar sus traumas, ¿o la sociedad simplemente encontró una forma segura de consumir el peligro real que antes necesitaba encerrar? Él era el hombre más poderoso de Hollywood. Su nombre era Harvey Weinstein. Sus compañías, Miramax, y más tarde The Weinstein Company, no eran simples estudios de cine, eran auténticas fábricas de premios Oscar. No solo producía películas, cazaba reconocimientos. Obras como Pulp Fiction, El indomable Will Hunting, El paciente inglés y Shakespeare apasionado construyeron su leyenda. Era la figura que Meryl Streep llegó a llamar públicamente Dios. Frente a las cámaras, en los Globos de Oro y en los Oscar, se mostraba como un defensor ruidoso, apasionado y caótico del cine independiente, el héroe anti-Hollywood. Era el hombre capaz de tomar proyectos pequeños y complejos y transformarlos en ganadores a mejor película. Parecía intocable. Sin embargo, detrás de las alfombras rojas, de las estatuas doradas y de la fachada artística, Harvey Weinstein llevaba una vida doble, oculta, marcada por comportamientos que terminarían por sacudir al mundo entero. Durante décadas, ese fue el secreto peor guardado de Hollywood. Historias que se susurraban en camerinos, en pasillos de agencias y en fiestas exclusivas. Existían relatos de reuniones incómodas con Weinstein y de jóvenes actrices aspirantes cuyas carreras, de pronto, eran impulsadas o destruidas. Todos sabían, pero nadie hablaba, porque el poder de Harvey Weinstein era absoluto. No solo financiaba películas, financiaba trayectorias profesionales. Y según múltiples denuncias, utilizaba ese poder como una herramienta para atraer y silenciar. Ante esta dinámica de control total, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto el silencio de toda una industria actuó como cómplice para que estos abusos continuaran durante tanto tiempo? La historia de su caída no comenzó con una víctima, sino con periodistas. Ronan Farrow, de The New Yorker, y Jodi Kantor, junto con Megan Twohey, de The New York Times, trabajaban en investigaciones paralelas e independientes. No perseguían simples rumores, seguían un patrón, un comportamiento sistemático que acabaría definiendo uno de los escándalos criminales más notorios de la era moderna. El método descrito por decenas de testimonios seguía una secuencia repetitiva. Todo iniciaba con una supuesta reunión de trabajo. Una actriz joven y ambiciosa era invitada a un hotel de lujo, como el Península en Beverly Hills o el Savoy en Londres, para hablar de un papel. Llegaba nerviosa y entusiasmada, solo para descubrir que la reunión no se realizaría en el lobby, sino en una suite privada. Según las denunciantes, una vez dentro, Weinstein se ausentaba por unos momentos y regresaba vistiendo únicamente una bata. Aquello se convertía en una prueba implícita de poder. De acuerdo con los testimonios, pedía o sugería contacto físico bajo pretextos ambiguos. Cuando la mujer, confundida o temerosa, se negaba, la actitud del creador de carreras cambiaba de inmediato. Los relatos coincidían, avances no consentidos y, en varios casos, agresiones sexuales graves.
Ese era su modus operandi. En 2017, el muro de silencio estaba a punto de derrumbarse. El 5 de octubre de ese año, The New York Times publicó su investigación, provocando una explosión mediática. El reportaje incluía nombres, acuerdos económicos y el testimonio oficial de actrices como Ashley Judd. 5 días después, Ronan Farrow publicó su investigación en The New Yorker, aún más contundente. El artículo incluía grabaciones de audio, más testimonios y descripciones claras de conductas criminales. La barrera de protección no solo se rompió, desapareció por completo. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rose McGowan y otras figuras reconocidas hablaron públicamente. Todas compartían experiencias vinculadas a Weinstein. El rey de Hollywood se convirtió en un paria social. Su empresa lo despidió, su esposa lo abandonó y la academia lo expulsó. Esto plantea una cuestión fundamental sobre la justicia. ¿La responsabilidad recae únicamente en quien comete los actos o también en las estructuras corporativas que permiten que estos comportamientos prosperen sin control? Pero no se trató solo de una condena social. Fue una investigación penal. En mayo de 2018 ocurrió lo impensable. Harvey Weinstein fue fotografiado esposado. Su juicio en Nueva York, a inicios de 2020, no giró en torno a las grandes estrellas. La fiscalía construyó su caso alrededor de dos mujeres desconocidas para el público: Miriam Haley, asistente de producción, y Jessica Mann, actriz aspirante. La defensa adoptó una estrategia agresiva, intentando desacreditarlas y presentando correos electrónicos cordiales enviados después de los presuntos hechos. Argumentaron que no se trataba de delitos, sino de relaciones transaccionales propias del sistema, sugiriendo que las mujeres habían aceptado esas dinámicas para avanzar profesionalmente y que luego se arrepintieron. El jurado tuvo que decidir: ¿era un crimen o simplemente el funcionamiento normalizado de Hollywood? El 24 de febrero de 2020 llegó el veredicto. Silencio absoluto en la sala. Culpable de acto sexual criminal en primer grado. Culpable de violación en tercer grado. El sonido de esa decisión marcó el final de toda una era. En la sentencia, Weinstein, debilitado y en una silla de ruedas, lloró y declaró: «No soy el hombre que dicen que soy». El juez no se dejó convencer. Al observar a un hombre que utilizó su poder para silenciar y causar daño, lo condenó a 23 años de prisión. Y al analizar la caída de una figura tan influyente, queda una reflexión inevitable. Cuando el poder y el prestigio sirven como escudo para encubrir delitos, basta con castigar al individuo, o la justicia verdadera exige transformar por completo la cultura que permitió que todo esto ocurriera durante décadas. Durante los años 70 y 80, él era una de las figuras más queridas de Estados Unidos. Era un actor carismático, el rostro simpático y confiable que corría por los aeropuertos en los comerciales de Hertz. Era el torpe pero entrañable oficial Nordberg en la exitosa saga ¿Y dónde está el policía? Era una estrella de cine, comentarista deportivo y un auténtico ícono nacional. Representaba la imagen perfecta del héroe estadounidense, sonriente, exitoso y admirado. Y entonces llegó 1994, marcado por el trágico fallecimiento de su exesposa Nicole Brown Simpson y de su amigo Ron Goldman. A partir de ese momento, la infame persecución del Ford Bronco blanco y el llamado juicio del siglo capturaron la atención del mundo entero. Fue un caso que dividió profundamente a la sociedad estadounidense, un proceso judicial que trascendía la culpabilidad o inocencia y abordaba temas de raza, fama y una sola evidencia simbólica: un guante. En 1995, el mundo se detuvo cuando se leyó el veredicto. No culpable. O.J. Simpson quedaba en libertad. Ante la ley, había vencido al sistema. Enfrentó acusaciones extremadamente graves relacionadas con la pérdida de vidas humanas y salió absuelto. Una vez más, parecía intocable. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Aunque no fue condenado por el jurado, tampoco fue absuelto ante la opinión pública.
Se convirtió en un paria social. El antiguo héroe pasó a ser visto por millones como el responsable moral de una tragedia. Perdió amigos, perdió su carrera, y quedó atrapado en la sombra permanente de aquello de lo que, para muchos, había escapado sin consecuencias. Durante los siguientes 13 años, llevó una vida extraña y casi surrealista, marcada por la notoriedad y el aislamiento, perseguido constantemente por su propia historia. Ante esta caída abrupta de estatus, surge una reflexión inevitable. ¿Hasta qué punto una absolución legal puede realmente proteger a una persona cuando el juicio social ya ha sido dictado de manera definitiva? La historia de su condena final comienza en Las Vegas, una ciudad conocida tanto por las segundas oportunidades como por las malas decisiones. Un comerciante de artículos deportivos llamado Bruce Fromming tenía programada una reunión en una habitación del Hotel Palace Station. Allí intentaba vender una colección de memorabilia relacionada con O.J. Simpson, incluyendo trofeos y balones de fútbol autografiados. Fromming creía que se encontraría con un coleccionista privado. Lo que no sabía era que aquel encuentro había sido preparado como una trampa. La noche del 13 de septiembre de 2007, la puerta de la habitación se abrió de forma abrupta y O.J. Simpson entró. No estaba solo. Lo acompañaba un grupo de 6 hombres, algunos de ellos portando objetos peligrosos. No hubo negociación ni diálogo real. Lo que ocurrió fue una toma forzada de bienes. Según el testimonio de las víctimas, Simpson, entonces una exestrella de 60 años, mostró una conducta intensamente agresiva. Durante aproximadamente 6 minutos de extrema tensión, O.J. y su grupo registraron la habitación, se apoderaron de numerosos objetos, retiraron teléfonos y amedrentaron a las personas presentes. El control del espacio fue total. Llenaron fundas de almohada con los artículos y abandonaron el lugar. En ese momento, O.J. Simpson había cometido actos que la ley clasifica como robo bajo amenaza y confinamiento ilegal en pleno corazón de un casino de Las Vegas. Fue un error grave y definitivo. Él parecía convencido de que seguía siendo el hombre que siempre escapaba a las consecuencias, creyendo que simplemente recuperaba lo que le pertenecía. Este episodio expone un aspecto clave de la psicología del infractor. ¿Puede la creencia profunda de ser una víctima justificar, en la mente del propio protagonista, la comisión de delitos evidentes y documentados? Simpson había pasado por alto un detalle fundamental. En Las Vegas, todo está vigilado. Las cámaras del hotel registraron cada movimiento. El audio fue captado. Incluso uno de los hombres de su propio grupo grabó secretamente lo ocurrido. Las pruebas eran claras e irrefutables. No había espacio para dudas ni errores en la evidencia. No se trataba de un sistema fallido ni de irregularidades policiales. Ya no era 1994. Cuando fue detenido, su actitud fue descrita como arrogante. Insistía en que no había hecho nada malo, que solo estaba recuperando sus pertenencias. Parecía incapaz de aceptar que ya no era el héroe protegido por su fama. El juicio de 2008 fue, una vez más, un espectáculo mediático, pero muy distinto al anterior. La fiscalía simplemente presentó las grabaciones. El jurado escuchó a O.J. dando órdenes, intimidando y posteriormente bromeando sobre lo sucedido. La defensa argumentó que no se trataba de un robo, sino de una operación de recuperación y que él desconocía que algunos de sus acompañantes estuvieran armados. El jurado no fue convencido. El 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después de su absolución, en el caso de 1994, se anunció el nuevo veredicto: culpable de confinamiento ilegal, culpable de robo bajo amenaza, culpable de agresión con instrumento peligroso, culpable en los 12 cargos presentados. O.J. Simpson, el hombre que durante décadas pareció intocable, quedó completamente devastado. Su expresión reflejaba incredulidad y colapso emocional. Fue sentenciado a 33 años de prisión, una condena considerada por muchos como severa y simbólica. No solo estaba siendo castigado por el incidente de 2007, sino que, para gran parte de la opinión pública,
Aquella sentencia representaba una especie de ajuste tardío por el caso de 1994. Fue enviado al Centro Correccional de Lovelock, en el desierto de Nevada. Cumplió 9 años, el mínimo obligatorio, y obtuvo la libertad condicional en 2017. Falleció siendo un hombre libre. Al analizar este desenlace, en el que alguien evita la condena máxima por un crimen grave para luego perder su libertad por intentar recuperar símbolos de su pasado, surge una reflexión inquietante. Es posible que el propio sistema, o incluso el peso de las decisiones personales, termine construyendo una justicia tardía donde la sensación de impunidad se transforma, inevitablemente, en la trampa final que encierra al individuo. Su nombre es Russell Crowe. Cuando irrumpió en la escena global, era una fuerza de la naturaleza. Fue el guerrero vengativo y honorable máximo en Gladiador, un papel que lo convirtió en superestrella y le otorgó el Oscar a Mejor Actor. Fue el genio atormentado en una mente brillante. Fue el capitán heroico y robusto en Master and Commander. Toda su imagen pública se construyó sobre la intensidad. Era famoso por ser el actor enojado, el que no toleraba errores, el que exigía perfección. Tenía reputación de conflictos físicos en Australia y Londres, enfrentamientos con productores y un desprecio absoluto por la prensa. El mundo lo admiraba por eso. Muchos interpretaban esa actitud como pasión. La veían como integridad artística. La asociaban con la misma furia honorable que sus personajes, como Máximo, mostraban en pantalla. No se percibía como una falla de carácter, sino como su sello personal. Pero el problema de una marca construida sobre la ira es que, tarde o temprano, esa intensidad deja de ser artística y cruza la línea de la legalidad. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿dónde termina la intensidad del método de un artista y comienza una falta de control emocional que en cualquier otra profesión sería inaceptable? El mundo estaba a punto de descubrir qué sucede cuando el gladiador abandona el coliseo ficticio y entra al vestíbulo de un hotel en Nueva York. La fecha era el 6 de junio de 2005. Russell Crowe se encontraba en el punto más alto de su poder. Estaba en Nueva York promocionando su nueva película, Cinderella Man a Luta Pela Esperanza. Se hospedaba en el ultra exclusivo Mercer Hotel, en el Soho. Según todos los testimonios, se sentía frustrado. Desde su habitación intentaba realizar una llamada telefónica sencilla. Trataba de comunicarse con su esposa, Danielle Spencer, quien se encontraba en Australia. El teléfono no funcionaba. Intentó marcar. La llamada no se completaba. Lo intentó repetidamente. Una simple comodidad moderna estaba fallando. Y la intensidad, la pasión y el temperamento artístico comenzaron a hervir. Cualquier persona habría llamado a recepción. Cualquier persona habría usado su teléfono celular. Russell Crowe no reaccionó como una persona común en ese momento. Era un hombre que veía el mundo como una sucesión de confrontaciones. Salió de su habitación de manera abrupta. Caminó con paso firme hacia el vestíbulo, con el rostro, según describió un testigo, como una tormenta a punto de estallar. No estaba ahí para pedir ayuda. Estaba ahí para exigir una solución. Se encontró con el concierge nocturno, un joven de 28 años llamado Néstor Estrada. Crowe no preguntó, ¿puede ayudarme?, gritó. Usó lenguaje ofensivo. Exigió explicaciones por no poder realizar una llamada sencilla. Néstor Estrada intentó explicar la situación. Intentó calmar a la estrella de cine. Según su testimonio, se mantuvo respetuoso. Era simplemente un hombre haciendo su trabajo. Para Russell Crowe, eso no fue suficiente. El gladiador perdió el control. En un arrebato de furia, no solo gritó, no solo golpeó el mostrador, tomó el teléfono, el pesado aparato de escritorio, y con toda su intensidad lo lanzó directamente contra el concierge. El teléfono impactó en el rostro de Néstor Estrada. Esto no era una película, no era una pelea con otro hombre fuerte en un bar. Fue un acto súbito y no provocado contra un empleado. En este punto, es necesario analizar la psicología del privilegio. ¿Acaso la fama extrema crea una burbuja de impunidad en la mente del individuo,
donde los trabajadores dejan de ser vistos como personas y pasan a ser tratados como simples obstáculos? Estrada cayó sujetándose el rostro. Las señales de lesión física fueron inmediatamente visibles. El teléfono lo golpeó en la región del rostro, causando un ferimento significativo. El vestíbulo del hotel se convirtió en una escena bajo investigación. El personal, conmocionado, llamó al 911. La policía llegó y no estaba ahí para pedir autógrafos. Vieron al empleado herido, revisaron las grabaciones de seguridad, observaron el objeto contundente en el suelo, y en las primeras horas de la mañana, hicieron lo impensable. Arrestaron a Russell Crowe, una de las mayores estrellas de cine del mundo. La imagen provocó un impacto global. Russell Crowe, ganador del Oscar y héroe cinematográfico, fue esposado fuera del Mercer Hotel. Fue colocado en la parte trasera de una patrulla policial. Su rostro reflejaba vergüenza e incredulidad. La fotografía del registro policial fue devastadora. No enfrentaba una falta menor. Fue acusado de agresión en segundo grado, un delito grave, y posesión en cuarto grado de un objeto considerado peligroso. El arma era el teléfono. Según la ley del estado de Nueva York, una acusación de agresión grave con un objeto peligroso implicaba enfrentar hasta 7 años de prisión. Aceptó un acuerdo. No fue a juicio. No quiso que un jurado viera el video de seguridad. En noviembre de 2005, compareció ante un tribunal de Manhattan. El cargo de delito grave fue retirado, y en su lugar, Crowe se declaró culpable de agresión en tercer grado, un delito menor. Quedó registrado como un agresor condenado. Un hombre con un temperamento tan volátil que no pudo controlar ni siquiera un objeto destinado a la comunicación. Al observar este incidente, en el que un instrumento cotidiano se transformó en una herramienta de violencia por una frustración trivial, nos enfrentamos a una ironía inquietante de la condición humana moderna. ¿Cómo alguien capaz de representar la máxima nobleza y honor en la ficción puede ser incapaz de ejercer la cortesía básica en la realidad? ¿Y hasta qué punto la sociedad permite que el talento artístico funcione como un pase moral que suaviza comportamientos que destruirían la vida de cualquier ciudadano anónimo? Mark Wahlberg es el arquetipo del héroe común, el tipo rudo de clase trabajadora con un corazón noble. Es un actor serio nominado al Oscar por Los Infiltrados. Es un héroe de acción exitoso en Transformers. Es una estrella de la comedia en Ted. Es un productor influyente, padre de familia y católico devoto. Sin embargo, antes de ser Marky Mark, y mucho antes de recibir reconocimiento de la Academia, Mark Wahlberg era, según la comunidad de Massachusetts, un infractor violento con antecedentes de conducta discriminatoria. Su historia no corresponde a un error aislado, sino a un patrón de comportamiento preocupante. La historia comienza en la década de 1980 en las calles de Dorchester, Boston, un barrio de clase trabajadora marcado por tensiones raciales. Mark era el menor de 9 hermanos, y a menudo vivía sin supervisión. A los 13 años, ya enfrentaba problemas de dependencia a sustancias controladas. A los 15, acumulaba registros de conducta intolerante. En 1986 ocurrió el primer incidente grave documentado. Wahlberg, entonces de 15 años, y un grupo de amigos vieron a un grupo de niños afroamericanos de primaria, estudiantes de cuarto grado, que se encontraban en una excursión escolar. Wahlberg y sus amigos comenzaron a perseguirlos. No solo los intimidaron, los persiguieron arrojándoles piedras. Mientras lo hacían, gritaban amenazas graves utilizando lenguaje discriminatorio ofensivo. Persiguieron a los niños aterrorizados hasta que un conductor de ambulancia intervino. Esto no fue considerado una travesura juvenil, fue clasificado como un crimen de odio. Al día siguiente, Wahlberg y sus amigos regresaron. Encontraron al mismo grupo de niños en una playa local y volvieron a atacarlos, nuevamente lanzando piedras y profiriendo insultos raciales. Según el informe, incitaron a otros hombres blancos presentes a sumarse. Los niños quedaron profundamente traumatizados. Wahlberg no fue encarcelado en ese momento, fue procesado civilmente. El fiscal general
emitió contra él una orden de derechos civiles, una medida legal formal que le exigía detener actos de agresión, amenazas e intimidación basados en la raza de las víctimas. Al analizar esta escalada de conducta a tan temprana edad, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto el entorno social moldea el prejuicio y en qué momento debe imponerse la responsabilidad individual? Antes de analizar las dudas y sospechas alrededor de este caso, cuéntame dónde viste este video y comparte tu opinión sobre lo ocurrido. Leeré cada comentario y lo difundiré por todo el mundo. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para ser el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. 2 años después, en abril de 1988, ya con 16 años, él mismo admitió encontrarse bajo la influencia de sustancias ilícitas y buscar adquirir más. Ingresó a una tienda de conveniencia portando un bastón de madera de aproximadamente 1,5 metros. Allí vio a un hombre vietnamita de mediana edad llamado Thong Lam. De acuerdo con el reporte policial, Wahlberg se acercó y, sin advertencia, aplicó un impacto violento con un objeto contundente en la región de la cabeza de la víctima. La fuerza del golpe hizo que el bastón se rompiera. Thong Lam perdió el conocimiento. Wahlberg, aún con el objeto roto en la mano, tomó una caja de bebidas y huyó del lugar, continuando con expresiones discriminatorias ofensivas. Mientras corría por la calle para escapar, vio a otro hombre, un refugiado vietnamita llamado Hoa Trinh, sobreviviente de la guerra. Wahlberg no lo ignoró, lo trató como un obstáculo. Se aproximó rápidamente y ejecutó un ataque físico repentino y no provocado, aplicando un impacto severo en la región del rostro de la víctima. La agresión provocó que Hoa Trinh perdiera el conocimiento. Wahlberg fue finalmente detenido por la policía. Incluso dentro de la patrulla, continuaba expresando discursos de odio. Thong Lam se recuperó del ataque inicial. Hoa Trinh, en cambio, sufrió consecuencias permanentes. La agresión resultó en la pérdida definitiva de la visión en uno de sus ojos. Debido a la extrema gravedad del caso y a la existencia de una orden previa de derechos civiles, el estado de Massachusetts decidió procesarlo como adulto. El cargo inicial fue intento de homicidio. Mark Wahlberg enfrentaba la posibilidad de varios años en prisión estatal. Aceptó un acuerdo legal. El cargo de intento de homicidio fue retirado y se declaró culpable de 2 cargos de agresión grave. Fue condenado a 2 años en la casa correccional de Deer Island, pero solo cumplió 45 días. Tras su liberación, la historia cambió de rumbo. Su hermano Donnie Wahlberg, integrante del grupo New Kids on the Block, lo apartó de la vida en las calles y lo introdujo en la industria musical. Así nació Marky Mark and the Funky Bunch. El proceso de reconstrucción de su imagen había comenzado. Durante décadas, estos hechos fueron tratados como rumores o notas marginales. Sin embargo, en 2014, Wahlberg solicitó en privado al gobernador de Massachusetts un indulto oficial para eliminar sus condenas de 1988. Cuando la petición se hizo pública, la reacción fue contundente. La opinión pública, en especial la comunidad asiático-americana, expresó una profunda indignación. El intento de borrar el historial penal planteó un debate ético crucial sobre poder y justicia. ¿Deberían el éxito económico y la celebridad permitir que alguien reescriba su historia legal? ¿O el registro criminal debe permanecer como testimonio permanente de los actos cometidos? Para muchos, se trataba de una superestrella rica y blanca, utilizando su influencia para borrar un crimen de odio violento, un crimen que dejó a una víctima con secuelas irreversibles. Hoa Trinh fue localizado y se le preguntó si perdonaba a Wahlberg. Su respuesta fue contundente. Dijo que lo había perdonado a nivel personal, pero que no consideraba apropiado otorgar un indulto oficial porque el crimen fue real y sus consecuencias fueron permanentes. Ante la presión pública, Mark Wahlberg retiró silenciosamente su solicitud. Al enfrentar el hecho de que la víctima vive con una pérdida irreversible mientras el agresor solo cumplió 45 días de reclusión, surge una reflexión final distinta. ¿Exige la verdadera redención convivir con el peso permanente del pasado, o la sociedad está dispuesta a cambiar memoria por fama, transformando el éxito cultural en una forma moderna de absolución moral?
Wesley Snipes no era solo un actor. Era un rey de la taquilla. Una figura de élite en Hollywood. Era poderoso, rico y en su propia mente, completamente intocable. Sin embargo, mientras Wesley Snipes aparecía en pantalla combatiendo vampiros ficticios, en la vida real libraba una batalla secreta contra una entidad mucho más poderosa. Una entidad que no podía vencer. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el IRS. La historia de la caída de Wesley Snipes no está marcada por violencia física ni por sustancias ilícitas. Es una historia de arrogancia intelectual pura y absoluta. Es el relato de una superestrella multimillonaria que simplemente decidió que ya no volvería a pagar impuestos. De acuerdo con el gobierno federal, se trató de una conspiración criminal deliberada. La historia comienza a finales de los años 90, en el punto más alto de su fama gracias a la franquicia Blade. Snipes ganaba millones y millones y, como muchos, no disfrutaba entregar una gran parte al gobierno. Pero, a diferencia de otros, encontró una nueva filosofía. Ante un éxito financiero de ese tamaño, surge una pregunta inevitable. La adulación constante crea una sensación de invencibilidad que hace que alguien crea que las reglas de la sociedad aplican para todos, menos para él. Según las autoridades, Snipes se involucró con un grupo de protesta fiscal, un movimiento radical antigubernamental que predicaba un evangelio pseudo-jurídico tan extraño como persistente. Eran hombres que afirmaban que el IRS era un fraude, que la enmienda 16, la que permitió el impuesto sobre la renta, nunca había sido ratificada legalmente y que pagar impuestos federales era, en realidad, voluntario. En esencia, eran una versión de ciudadanos soberanos para personas con dinero, y encontraron a su alumno estrella en Wesley Snipes. Él, según el caso, apostó todo a esa idea. De 1999 a 2004, un periodo en el que ganó más de $38 millones, Wesley Snipes simplemente dejó de presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta. No solo dejó de declarar, presuntamente envió cartas al IRS, cartas arrogantes y extrañas, afirmando que era un extranjero no residente de Estados Unidos. A pesar de haber nacido en Orlando, Florida, alegaba estar siendo perseguido. Sostenía que el IRS no tenía autoridad legal sobre él. En los hechos, estaba desafiando a una fuerza enorme, pero la maniobra era todavía más descarada. No se trataba únicamente de dejar de pagar impuestos. De acuerdo con la acusación, intentó obtener reembolsos fraudulentos de impuestos que ya había pagado. En 1996, pagó $7.3 millones en impuestos. En 1997, pagó 4 millones. Ahora, armado con su nueva filosofía, presuntamente, presentó declaraciones enmendadas, afirmando que debía cero. Básicamente, le estaba pidiendo al gobierno de Estados Unidos que, por favor, le enviara un cheque de reembolso por $12 millones. Fue un movimiento de una arrogancia tan impresionante que obligó al IRS a reaccionar. En 2006, el gobierno federal actuó con fuerza. Wesley Snipes, el Daywalker, fue acusado formalmente. Se le imputaron 6 delitos graves por no presentar declaraciones de impuestos. Se le imputó el delito grave de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Se le imputó la presentación de solicitudes de reembolso fraudulentas. Enfrentaba hasta 16 años en una prisión federal. El héroe de Hollywood era ahora un acusado federal. Su juicio en 2008 fue uno de los espectáculos más extraños en la historia legal de las celebridades. Y esto obliga a preguntarse, ¿cómo alguien tan exitoso y aparentemente sofisticado puede ser seducido por teorías conspirativas que niegan una realidad legal tan evidente? Snipes argumentó que era solo un artista creativo, un pintor. Dijo que había contratado a esos hombres únicamente para asesoría contable y que ellos lo habían engañado, que ellos eran los criminales y él era apenas una estrella de cine inocente, manipulada. En el fondo, le estaba diciendo al jurado que él, Wesley Snipes, poderoso, viajado, inteligente, era demasiado ingenuo como para saber que en Estados Unidos hay que pagar impuestos. La fiscalía no se impresionó. Señaló las cartas.
Señaló las solicitudes de reembolso falsas. Señaló los millones de dólares. El jurado deliberó y el veredicto terminó siendo una decisión dividida y, para muchos observadores, desconcertante. Lo declararon no culpable de los cargos de delitos graves, no culpable de conspiración y no culpable de fraude. En efecto, aceptaron la posibilidad de que hubiera sido engañado por sus asesores. Fue una victoria sorprendente. Quedó absuelto de las acusaciones más serias. Sin embargo, lo declararon culpable de 3 cargos menores por no presentar su declaración de impuestos. En la sentencia, el juez federal William Terrell Hodges estaba furioso. Miró a Wesley Snipes y, por esas 3 contravenciones, le impuso el máximo posible en cada una y ordenó que las penas se cumplieran de manera consecutiva. 1 año, más 1 año, más 1 año. Total, 3 años en una prisión federal. Wesley Snipes quedó atónito. Peleó contra la decisión durante 2 largos años. Apeló. Intentó mantenerse en libertad. Llevó su caso hasta la Suprema Corte, que se negó a escucharlo. En diciembre de 2010, se entregó. Se presentó en la Institución Correccional Federal de McKean, en Pensilvania. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que fue tan seducido por una fantasía antigubernamental extraña y arrogante que apostó su vida y su libertad contra el sistema fiscal. Y al observar este caso, cuando una creencia ideológica choca de frente con una realidad jurídica innegociable, queda una reflexión final, formulada de otra manera. Cuando la inteligencia se mezcla con la soberbia, puede la mente volverse tan hábil para justificarse que termina convirtiéndose en su propio enemigo, anulando el sentido común que cualquier ciudadano vería a tiempo para proteger su libertad. Era la estrella del canal Hallmark, la reina de las películas navideñas que hacían sentir bien al público. Su vida real parecía igual de perfecta. Estaba casada con un ícono de la moda, el diseñador Mossimo Giannulli. En todos los sentidos, era la personificación viva de tenerlo todo. Una carrera ideal, un esposo ideal, una familia ideal y una reputación impecable. Pero detrás de esa sonrisa valorada en millones, detrás de la fachada perfecta, la mujer conocida mundialmente como Tía Becky estaba involucrada en la comisión de un delito federal. Un delito nacido no de la desesperación, ni de la dependencia a sustancias, ni de la ira, sino de una sola fuerza que define a la Hollywood moderna más que cualquier otra: el privilegio. La historia de su caída no trata solo de ella, es la historia de una conspiración secreta a nivel nacional, una conspiración que expuso fallas sistémicas profundas en el sistema de admisión a las universidades estadounidenses. La operación fue llamada Operation Varsity Blues. Durante años, un hombre llamado Rick Singer fue el arma secreta del 1% más rico. Esto nos obliga a cuestionar la integridad de las instituciones académicas. Si las puertas de la educación superior pueden abrirse con capital financiero en lugar de capital intelectual, ¿qué dice eso sobre el valor real de la meritocracia? En 2019, el FBI finalmente encontró esa puerta. Investigaban un delito financiero completamente distinto cuando se toparon con Rick Singer. Antes de analizar las dudas y sospechas alrededor de este caso, cuéntame dónde viste este video y comparte tu opinión sobre lo ocurrido. Leeré cada comentario y lo difundiré por todo el mundo. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para ser el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Obtuvieron su cooperación. Le colocaron dispositivos de grabación y, durante meses, Singer registró conversaciones con sus clientes ricos, famosos y poderosos. Y entre sus clientes más conocidos estaban Lori Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli. El caso no fue un malentendido ni un error accidental. Fue un fraude frío, calculado y sostenido durante varios años. El esquema funcionaba de la siguiente manera. Las hijas de Lori y Mossimo no cumplían con el perfil académico requerido para ingresar a la USC, la Universidad del Sur de California, pero ellos deseaban desesperadamente el estatus que otorgaba esa institución. Por eso contrataron a Rick Singer, quien les ofreció lo que llamaba la puerta lateral.
El plan era simple: ingresar a las jóvenes a la USC como falsas atletas. Serían presentadas ante la universidad como competidoras de élite en remo, a nivel de campeonato. Pero no eran atletas, eran influenciadoras de Instagram. Singer les explicó que necesitaban pruebas, que necesitaban fotografías. Y es aquí donde la familia, percibida públicamente como sana y ejemplar, se convirtió en copartícipe de actividades ilícitas. De acuerdo con la acusación federal, Lori Loughlin y Mossimo Giannulli llevaron a sus dos hijas a una sesión fotográfica deportiva completamente falsa. En este punto surge una pregunta clave sobre la psicología parental. ¿En qué momento el deseo de asegurar el futuro de los hijos cruza la línea ética y se transforma en una lección peligrosa que enseña que la deshonestidad es un camino válido hacia el éxito? Las jóvenes posaron con ropa deportiva sobre un ergómetro, una máquina de remo, fingiendo ser atletas. Esas imágenes escenificadas fueron enviadas por correo electrónico a Rick Singer, quien las utilizó para construir perfiles atléticos falsos. Dichos perfiles afirmaban que las chicas eran medallistas y campeonas altamente reclutadas. Todo era una fabricación absoluta. El paso final fue el pago. A cambio del servicio, Lori Loughlin y Mossimo Giannulli aceptaron pagar $500,000, $500,000, pero no lo hicieron mediante un simple cheque. Según la fiscalía, canalizaron el dinero a través de la falsa organización benéfica de Singer, la Key Worldwide Foundation, cometiendo simultáneamente fraude electrónico y fraude fiscal. El 12 de marzo de 2019, la noticia estalló a nivel mundial. El FBI anunció la Operación Varsity Blues. Habían arrestado a 50 personas, entre ellas directores ejecutivos, multimillonarios y 2 actrices famosas. Una era Felicity Huffman, la otra era Tia Becky. Lori Loughlin fue detenida por agentes federales. La imagen de la madre perfecta de Estados Unidos acusada como criminal federal fue impactante. Felicity Huffman, al ver las pruebas, se declaró culpable de inmediato y cumplió 11 días de prisión. Lori Loughlin tomó el camino opuesto. Su postura fue percibida como desafiante. Se declaró no culpable. Ella y su esposo decidieron enfrentarse al gobierno de Estados Unidos. Su defensa argumentó que estaban confundidos, que creían que los $500,000 eran una donación legítima. Afirmaron ser víctimas de engaño por parte de Rick Singer. Lori Loughlin enfrentaba una posible condena de varios años en prisión federal. Durante un año entero, ella y su esposo gastaron millones en abogados, intentando desesperadamente encontrar una salida. Intentaron anular las pruebas. Alegaron que las grabaciones eran una trampa. El juez rechazó todas las mociones. El juicio fue programado. Un jurado estaba a punto de ver las fotografías y escuchar su voz en las grabaciones. El 22 de mayo de 2020, después de un año completo de resistencia legal, Tia Becky finalmente cedió. Lori Loughlin y Mossimo Giannulli retiraron su declaración de inocencia y se declararon culpables. El juez sentenció a Lori Loughlin a 2 meses en una prisión federal. A su esposo, considerado por el tribunal como el participante más activo, lo condenó a 5 meses. Ella cumplió su condena y fue liberada, pero su reputación quedó profundamente dañada. Su historia es el cuento de hadas tóxico de la fama moderna, la historia de una mujer que lo tenía todo: vida perfecta, familia perfecta, millones de dólares, y que aún así estuvo dispuesta a mentir y cometer fraude por la obsesión con el estatus que representa el nombre de una universidad de élite. Al final, queda una reflexión distinta pero inevitable. Cuando el éxito puede comprarse y fabricarse, estamos formando una generación que acumula títulos y privilegios, pero que es incapaz de aceptar que el mérito auténtico no se hereda ni se transfiere mediante una cuenta bancaria. Al cerrar estos 10 expedientes, nos enfrentamos a una realidad crua que muchas veces preferimos ignorar. El brillo del estrellato tiene una sombra muy larga, desde la caída de titanes de la industria hasta la redención de exconvictos. Estas historias revelan un patrón perturbador en la cultura de la celebridad. El denominador común no es el dinero, sino la falsa creencia de que el estatus otorga inmunidad.
Hemos visto cómo la idolatría pública puede inflar el ego hasta el punto de la delirio, llevando a actores brillantes y empresarios poderosos a creer que las leyes son sugerencias, no obligaciones. Este recorrido por los tribunales y las prisiones nos enseña que el personaje y la persona son entidades muy distintas. La pantalla grande puede fabricar héroes, pero la vida real solo produce seres humanos falibles. La lección más dura de estos casos es que el talento artístico no es garantía de integridad moral. Cuando la ley finalmente golpea, el impacto es devastador precisamente porque rompe la fantasía que todos hemos ayudado a construir. La justicia ciega, tarde o temprano, encuentra a quienes se creen invisibles. Esto nos deja con una interrogante crítica sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de cultura. Es posible que, al elevar a estas figuras a un estatus casi divino, la sociedad misma se convierta en cómplice silenciosa de sus delitos, otorgándoles un pase libre moral que jamás le daríamos a un ciudadano común. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de los titulares, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos documentales.